Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desempaquetar el nuevo Redmi Note 10 Pro que desde esta semana se está vendiendo formalmente en el Perú. Como podrán ver, el empaque es bastante particular porque tiene toda una motivación inspirada en el tema espacial, planetas, etcétera, etcétera. Se darán cuenta que la versión que yo estoy probando es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento. Esta es la versión especial que se estuvo vendiendo hasta justamente esta semana como parte del Mi Fan Festival, del cual les voy a hablar un poquito más en un momento. Retiramos la cubierta de plástico y procedemos a abrir la caja. Lo primero que vamos a encontrar va a ser este pedacito de cartón sobre una cajita naranja que tiene pues el gráfico de un astronauta y este MFF 2021 que hace referencia al Mi Fan Festival, como les digo, una celebración que tiene Xiaomi para los aficionados a la marca. Ahora, como les digo, aquí tenemos pues esta cajita naranja que va a traer más cosas del producto. Tenemos el teléfono, el Redmi Note 10 Pro, que lo vamos a ver en un ratito. Sacamos un cartón adicional y ahora vamos a ver el adaptador de pared, que es este que están viendo en pantalla, con las puntas redondeadas. Ahí está el conector USB-A y, si es que no me equivoco, es un cargador, un adaptador compatible con carga rápida hasta 33 watts. Tenemos aquí el cable, por un lado USB-A, por el otro lado USB-C para la carga y para la transferencia de datos. Abrimos la cajita naranja y vamos a encontrar la púa para retirar la bandeja de la SIM y de la micro SD. Tenemos el manual del usuario, un librito que siempre es bueno revisar, sobre todo si no conocemos mucho la marca. Tenemos un pequeño librito también que es la garantía, y además tenemos una carcasa de silicona que, como ustedes bien saben, a mí me gusta bastante que se incluya en este tipo de empaques para no empezar desde cero con los temas de la seguridad. Vamos ahora sí a ver de cerca el equipo. Un Redmi Note 10 Pro con una cámara de 108 megapíxeles, una cámara cuádruple, 193 gramos, procesador Qualcomm Snapdragon 732G, batería de 5020 mAh. Como verán, en el tema de diseño, por lo menos cuando el teléfono está apagado, no hay mucha novedad. Esquinas redondeadas, una sola cámara en la frontal. Como verán, viene ya con una pequeña película instalada en la parte de atrás, es donde tenemos mucha novedad, como en los últimos Redmi Note. En esta versión, en la 10 Pro, estoy con este color bronce gradiente, si es que no me equivoco, así se llama. Este es el módulo de cámaras, realmente impresionante. Ustedes saben que no soy muy fan de estos módulos, pero este me parece sumamente bonito. Regresamos a la parte frontal, como les decía, una sola cámara por delante. En la parte derecha, un lector de huellas que sirve como botón de inicio y apagado, más el control de volumen. Los bordes son de metal, como podrán ver. El módulo de cámara no sobresale mucho del cuerpo. En la parte superior tenemos el jack de audífonos, unos parlantes, el infrarrojo y un micrófono. En el izquierdo tenemos la bandeja de la SIM y la micro SD, y abajo el USB y otro parlante y un micrófono adicional. Pasamos a colocar el case de silicona. Es un poquito complicado porque queda bien justito, y como verán, tiene ahí una tapita para proteger la entrada al puerto USB. Hacemos el primer encendido y bueno, voy a estar probando este teléfono los siguientes días. Si ustedes tienen algún tipo de duda, algo que quieran saber en particular sobre este teléfono que pinta bastante bien, el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.